Buenos días, estimada comunidad. Sean bienvenidos y bienvenidas a la sección 171 del año 34 del Seminario de Investigación del Área Educativa, del Área de Educación Superior del Departamento de Matemática Educativa, Sinvestav IPN, el Seminario de los Jueves. En esta ocasión tenemos el honor de contar con la presencia del maestro en ciencias José Luis Ávila Betancourt, quien impartirá la conferencia titulada Comprensión de adición y de producto de probabilidades, caso de un estudiante de bachillerato tecnológico. El maestro en ciencias José Luis Ávila Betancourt es profesor de matemáticas en el grado de licenciatura por la Universidad Nacional de Francisco Morazán, Honduras. Fue estudiante de la Universidad Tecnológica de Tennessee en Estados Unidos. Posee experiencia como profesor de matemáticas a nivel primario, secundario y bachillerato. Maestro en ciencias en matemática educativa por el Sinvestav, con una tesis dirigida al aprendizaje de ideas fundamentales de estocásticos en bachillerato. Realizó cursos sobre ciencias cognitivas en la UNAM y en la Universidad de Edimburgo. Presentó reportes de investigación en RELME 35 y en el Congreso de FACIT en la UPN-FM, a publicar en ALME 36. Actualmente es estudiante de doctorado del programa de matemática educativa en el Sinvestav. Su investigación, dirigida por la doctora Ana María Ojeda, se refiere a la causalidad entre eventos implicados en las ideas de adición y de producto de probabilidades, y se enfoca en la relación de signo referente en situaciones problemáticas para el escenario empírico en el aula universitaria. Aprovechamos para recordarles a nuestros asistentes que tanto aquí en Zoom como en Facebook pueden dejar sus preguntas y comentarios al terminar la presentación. Sin más por agregar, dejo con ustedes al maestro en ciencias José Luis Ávila Betancourt. Muchas gracias. Buenos días. Bueno, primeramente gracias por la invitación. Entonces voy a comenzar a compartir. Y si ya se ve en pantalla completa. ¿Sí? ¿Se escucha? Aún no se ve, pero creo que ya se está compartiendo. No se ve. Ya. ¿Sí se escucha? Ok. Y ya se ve la presentación. Oh, perdón. Pero no sé si lo compartiste de otro modo, que ahora se ven como unos cuadros que no dejan ver. Ok. Ok. Entonces voy a quitarle y volverla a poner. Todavía no se ve. Listo ya. Listo. No, está el PowerPoint. Listo. Bueno. Entonces voy a comenzar. Pues en esta presentación pues se decidió para este seminario de los jueves pues presentar el trabajo de investigación que se realizó durante la maestría, que es sobre comprensión de adición y de producto de probabilidades, en este caso para estudiantes de bachillerato tecnológico. Se decidió para este seminario pues presentar solo uno de los dos casos que se trabajó en la investigación, y pues presentado por José Luis Ávila Betancourt. La dirección es por parte de la doctora Ana María Ojeda Salazar. Luego de la presentación, pues comenzamos con una introducción, luego las preguntas de investigación, los objetivos, los antecedentes y la justificación, los fundamentos teóricos sobre los cuales se rige la investigación, el método de organización, los resultados,
las conclusiones y por último las referencias bibliográficas. Entonces, de introducción, pues, primero que nada, pues, se sabe que el ser humano está expuesto continuamente a grandes cantidades de información y quiere realizar interpretaciones de este mundo y de los fenómenos del mundo, y esta información tiene naturaleza estocástica. La necesidad del ser humano de interpretar esta información es precisamente para disminuir la incertidumbre que lo rodea. Entonces, para Fishbein en 1975, pues es evidente la necesidad de la creación de una cultura científica eficiente. En este caso, la cultura científica, pues, para este autor, pues se basa en todo lo que se está desarrollando en el momento y que tiene que ver con que ya los fenómenos no se ven como algo meramente determinista, sino que algo que está regido por cierta aleatoriedad. Desde la década de los 70, pues una gran cantidad de países incluyen probabilidad en sus currículos desde primaria hasta bachillerato, entre ellos México, España y Estados Unidos. Sí vemos que en el caso de Honduras para bachillerato no hay explícito un programa de probabilidad para bachillerato, por lo cual fue interesante pues desarrollar esta investigación en la cual podríamos determinar algunos comportamientos de la educación en estocásticos aquí en México para poder tener cierto tipo de análisis en Honduras también. Esta investigación pues se enmarca en el convenio CECIT 4 del IPN y el Departamento de Matemática Educativa del CINVESTAR. El CECIT 4, Lázaro Cárdenas, pues es un centro educativo para ciencia y tecnología en donde los estudiantes estudian bachilleratos de diferente tipo. En este caso se tomaron en cuenta estudiantes que estudian bachillerato tecnológico. Pues las preguntas de investigación, la primera y general, ¿cuáles son los rasgos de la comprensión de la adición de probabilidades y del producto de probabilidades por estudiantes de bachillerato tecnológico? Pues entonces tomamos en cuenta estas dos ideas, la de adición de probabilidades y producto de probabilidades, por la relación que existe entre ellas, que más adelante se va a explicar. Las preguntas específicas, pues, ¿qué caracteriza los temas de adición y de producto de probabilidades? Primero, en la propuesta institucional del programa de estudios de la Dirección de Educación Media y Superior, que es a la que pertenece este CECIT, y el programa de bachillerato tecnológico para probabilidad y estadística en el sexto semestre. Luego, ¿qué caracteriza la comprensión de estudiantes de bachillerato tecnológico de las reglas de adición y de producto de probabilidades? ¿Y qué papel juegan diferentes registros de representación en la comprensión de las reglas de estas dos ideas de adición y producto de probabilidades por estudiantes de bachillerato tecnológico? Entonces, estas preguntas intentan cumplir con el objetivo general de proponer una estrategia de enseñanza de las ideas de adición de probabilidades y de producto de probabilidades para estudiantes de bachillerato tecnológico. Y pues dentro de los objetivos específicos, pues tenemos identificar pues una red de categorías en la propuesta institucional del DEMS 2008. Y luego, además, identificar procesos de pensamiento matemático en la resolución de problemas por estudiantes del nivel. Además, relacionar registros de representación con la resolución de problemas que requieran las ideas fundamentales en foco. Los antecedentes y justificación, pues, según Fishbein, en 1975, la instrucción escolar favorece a situaciones deterministas. Para este autor, la escuela tradicional incide en procesos de pensamiento de los estudiantes que los llevan a tener respuestas unívocas de ciertos fenómenos. Y esto precisamente tiene que ver con que en la escuela, por ejemplo, durante la resolución de problemas, para este entonces, pues el autor nota que
A los estudiantes se les piden algoritmos y respuestas que sigan procesos específicos para llegar a soluciones, como mencionaba, unívocas. Los programas de probabilidad y estadística de bachillerato tecnológico, pues se plantean con perspectiva determinista, un carácter operativo y no integral, esto según las investigaciones de Salcedo 2013 y de Martínez en 2018. Estos son programas de probabilidad y estadística para bachillerato tecnológico en México. Y pues la adquisición de conceptos pues requiere conjunciones y disyunciones. Esto según la propuesta de Brunner en 1986, en la que la categorización permite pues que existan categorizaciones más complejas en las cuales exista una unión o una intersección entre ellas. Y pues sin estas categorizaciones pues ocurren sesgos de pensamiento probabilístico, por ejemplo, la falacia de la conjunción, y esto según la propuesta de Tversky y Kahneman de 1983, en donde vemos que ciertas heurísticas, como la de representatividad y disponibilidad, pues llevan al individuo a caer en sesgos como la falacia de la conjunción, que más adelante se va a explicar. Pues la justificación son mejoras en el currículo y la práctica docente para la probabilidad en bachillerato mediante el análisis de las ideas fundamentales de estocásticos para promover procesos de pensamiento correspondientes de estudiantes. Los fundamentos teóricos pues tienen tres ejes, un eje epistemológico, un eje cognitivo y un eje social. El eje epistemológico pues tiene base en las ideas fundamentales de estocásticos de la propuesta de Heitele, que son 10 ideas para pensar en un currículo en espiral en el cual haya una evolución en la forma de pensamiento y en el tratamiento de símbolos del estudiante, en el tratamiento de representaciones, y las dos ideas pues que se toman en cuenta son la adición de probabilidades y el producto de probabilidades. Sin embargo, tenemos otras ideas, por ejemplo, la medida de probabilidad, campo de probabilidad, simulaciones, tenemos combinatoria, ley de los grandes números, además tenemos la idea de muestra, la idea de variable estocástica. Además, en el eje epistemológico, pues están los estadios para la adquisición, según la idea de azar, de la propuesta de Piaget e Ingelder de 1975. Entonces vemos los estadios que ya conocemos en la propuesta de Piaget, nada más que para el pensamiento probabilístico, en donde tenemos una etapa preoperacional en la que los estudiantes no tienen la noción de aleatoriedad, y para los que todavía existe cierta causalidad oculta que no se sabe cómo se explica, pero existe. Luego tenemos la etapa de operaciones concretas, que en este caso el niño, el estudiante, empieza a tener cierta noción de los procesos aleatorios y además puede comenzar a trabajar con ciertos símbolos para tratar la probabilidad. Y el de las operaciones formales, que es el estadio que se está tomando en cuenta para esta investigación, en donde el estudiante, pues ya sea desde los 12 a los 17 años, pues ya tiene ideas en las que puede poner en juego operaciones con las que haga referencia a procesos de la probabilidad. Y pues por último, el triángulo epistemológico de la propuesta de Steinberg en 2005, que relaciona concepto, un objeto o referencia y signo o símbolo. En este caso, este triángulo epistemológico relaciona estos elementos con el fin de proponer de poder visibilizar el surgimiento de la idea en el niño. Entonces, este triángulo epistemológico, de hecho, tiene eco en una propuesta que incluye la interacción social para el autor,
que más adelante lo veremos en el eje social. Pues para probabilidad, pues si tomamos en cuenta la evolución del concepto de probabilidad, pues vemos que va desde el concepto de probabilidad clásica, en donde los objetos o referencias podríamos ver son situaciones como el dado ideal o situaciones en las que tenemos juegos de azar y que se representan con numerales fraccionarios. El de la probabilidad frecuencial, en donde tenemos en cuenta colectivos estadísticos, y el signo o símbolo, pues van a ser las frecuencias relativas como signos o porcentajes. Y por último, pues la probabilidad axiomática, que es otro enfoque de la probabilidad, en donde tenemos como objeto de referencia estructuras independientes, y pues en este caso vamos a tener una axiomatización de la probabilidad, en donde vamos a tener una lista de proposiciones. En el eje cognitivo, pues comenzamos con la categorización y adquisición de conceptos, según la propuesta de Brunner en 1986, en donde tenemos que una categoría es un conjunto de instancias o un conjunto de elementos que comparten atributos. Entonces, los atributos para el autor pueden tener cierto tipo de definiciones, en donde estos van a poder ser atributos de criterio cuando los atributos todavía tienen un fuerte componente afectivo o motivacional del estudiante, algo que es muy propio, o de criterio, definitorio, que es cuando el atributo de criterio ya se acerca a características que tengan que ver con una formación científica, una formación escolar. Para este autor, la convergencia entre categorías con atributos de criterio y atributos definitorios, pues lleva a la adquisición del concepto. Luego, en el pensamiento matemático de la propuesta de Toll, 2013, pues existen niveles de mundos del pensamiento matemático y además procesos en el pensamiento matemático. Entonces, en esta tabla, pues podemos ver los mundos del pensamiento matemático. Para el autor, tenemos un mundo de incorporación conceptual. Suele ser un mundo en el que hay un primer acercamiento al objeto matemático, un primer acercamiento a la referencia, un mundo de simbolismo operacional, que es cuando el individuo comienza a tratar con los símbolos y el conjunto de axiomas y reglas para un concepto específico, y el de formalismo axiomático, que para el autor es pues este mundo en el que se llega cuando se hace matemática formal, o al menos una matemática que va de la matemática universitaria a la matemática que hace el matemático. Los métodos de compresión del conocimiento para estos mundos, según el autor, pues tenemos un método de categorización. Como vemos, esto coincide con las categorías de Brunner, y en esta categorización pues se llevan a cabo algunos procesos de lenguaje y reconocimiento. Luego, procesos de encapsulación, que es en donde el estudiante pone en juego tanto el lenguaje y reconocimiento, además de la repetición, para encapsular algunos procesos que están muy relacionados con los conceptos. Y pues por último, el método de definición, que pone en juego el lenguaje, en el que el individuo, además de ya haber encapsulado operativa y conceptualmente una idea, pues puede utilizar esa idea para crear nuevas estructuras. Y bueno, con estos, cada método pues es capaz para el autor pues de tomar en cuenta reconocimiento, descripción, definición, deducción, que son procesos de abstracción para Toll en su propuesta de 2013. Luego, también para esta investigación en el eje cognitivo, se tomaron en cuenta pues los registros semióticos de representación,
en la propuesta de Duval. Para estos registros semióticos, pues tenemos actividades mentales como la noesis, en la que existe un tratamiento del concepto y una adquisición del concepto, y la semiosis, que es el tratamiento de las producciones mediante las cuales el individuo representa ese pues, conocimiento. Para este autor no existe noesis sin semiosis. Entonces, para poder identificar con ese conocimiento, pues es necesario identificar algunas características de la producción del estudiante. Y pues se utilizó pues el análisis de conversión de registros, que ya lo vamos a ver más adelante, en el que se toma en cuenta pues unidades matemáticamente significativas. Luego pues tenemos las adquisiciones cognitivas específicas de la propuesta de Fishbein, en donde pues tenemos intuiciones, ya sean de primer o segundo nivel. Las intuiciones de primer nivel, que para el autor son intuiciones con las que el individuo nace, y las de segundo nivel o secundarias son aquellas que el individuo pues adquiere en la escuela o en ambientes de cultura científica. Y modelo generativo para diagramas de árbol, en el que para este autor pues el diagrama de árbol es un modelo generativo útil tanto para enseñanza como para el aprendizaje de conceptos de probabilidad y combinatoria como modelo generativo. Por último, pues los sesgos de pensamiento y probabilidad de la propuesta de Tversky-Kahneman de 1983, en donde tenemos la falacia de la conjunción, que como había mencionado, esta falacia pues se fundamenta en dos heurísticas del pensamiento humano, la heurística de disponibilidad y la heurística de representatividad. La de disponibilidad, que tiene que ver con la memoria del individuo, en donde los encuentros anteriores con instancias de un individuo, pues van a definir respuestas o tomas de decisiones sin importar el carácter extensional del fenómeno o de la probabilidad misma. Y luego la de representatividad, en donde algunos encuentros con instancias representativas para el individuo pueden generar una toma de decisión o una respuesta a un fenómeno específico. Estas heurísticas ambas pues contradicen el carácter extensional de la probabilidad, o aquel carácter en el que es necesario un comportamiento de una gran cantidad, comportamiento, perdón, que muestre una gran cantidad de resultados para poder tomar una decisión sobre la frecuencia de esos resultados. Por último, el eje social, pues retoma la epistemología social del pensamiento matemático de la propuesta de Steinbring, que pone en juego un análisis de significados y significadores con la finalidad de hacer una relación con su triángulo epistemológico. Los contextos de problemas de probabilidad, que varios autores como Steinbring desde 1991, Ojeda en el 94, Díaz y Poblete en el 2002 y Gall 2005 y Steinbring de nuevo en el 2005, pues coinciden en que tienen una gran relevancia en el análisis de la resolución, en este caso, o en el análisis del tratamiento de ideas sobre probabilidad en los estudiantes. Y por último, pues las interacciones en entornos virtuales de la propuesta de Tiffin y Rajasinhan de 1995, dado que las interacciones que se tuvo con los estudiantes fueron interacciones online a través de plataformas, en este caso, plataforma Teams. Entonces, la metodología y organización, pues una metodología cualitativa que comienza con una investigación documental sobre el programa de estudios o la propuesta institucional y un libro de texto, y luego pues
casos de estudio a los que se les aplicó un cuestionario y una entrevista semiestructurada. En este caso, pues, para esta presentación, pues tomamos en cuenta solo uno de los casos. La fase 1, pues, de investigación documental, tomó en cuenta el programa de estudios y medios de enseñanza. Pues el programa de estudios es el programa de la Dirección de Educación Media y Superior de 2008, que es el que se está usando actualmente en este bachillerato tecnológico. Y el libro de texto de estadística de Triola, que este es un medio que está propuesto en el programa de estudios. En la fase 2, pues, se presenta el caso de estudio MC, que fue un estudiante regular del sexto semestre de bachillerato tecnológico, parte del convenio entre el CECIT 4 y el Departamento de Matemática Educativa. Cabe destacar que el convenio del CECIT 4 y el Departamento de Matemática Educativa integra a los estudiantes a una formación extra aula en la que se les imparten temas sobre fundamentos teóricos de álgebra, geometría, cálculo y en este sexto semestre de probabilidad. Por lo que los estudiantes ya habían estado expuestos a fundamentos teóricos de otras áreas, entre ellos cabe destacar fundamentos sobre teoría de conjuntos y operaciones entre conjuntos. Pues se le aplicó un cuestionario con 6 problemas. A este cuestionario se envió de manera virtual por correo electrónico y luego fue regresado por el estudiante. La solución fue individual, en papel y con fotografía de las respuestas y procedimientos. Entonces, de los 6 problemas, pues el primero se refiere a una encuesta a personas por rango de edad. Es un problema que, según la clasificación de Díaz y Poblete, es un problema de tipo realista, un problema en el que se simula una situación de la realidad y tenía 5 ítems. Pues el segundo y tercer problema sobre medida de probabilidad para unión e intersección de eventos de 2 y 2 ítems cada uno, pues es un problema de ámbito matemático para ambos autores y pues en este problema, pues en estos 2 problemas hubo un énfasis en el uso de símbolos, definiciones, teoremas, etc. Luego el problema 4, trabajadores en una fábrica, volvemos a tener un problema de tipo realista con 11 ítems. Luego variable aleatoria en lanzamiento de dados, un problema de tipo realista en el cual se está haciendo una simulación con 6 ítems. Y por último, el problema sobre la aguja de Buffon, que es un problema que sí tiene que ser a través de un problema de corte matemático, según Díaz y Poblete, y tiene que ver con probabilidad y ángulos. Entonces, luego pues se procedió a una entrevista semiestructurada. Esta entrevista fue videograbada y estuvo basada en las respuestas al cuestionario. Además, durante la entrevista, pues se le presentaron fichas al estudiante en donde pues se le recordaban los problemas o respuestas que había dado a ciertos problemas específicos. Por ejemplo, esta que se está presentando, pues es una ficha en donde se estaba presentando su respuesta, su diagrama de árbol, utilizado en la resolución de uno de los problemas, y luego se le preguntaba si podría colocar esos datos del diagrama de árbol y de una tabla de doble entrada en un diagrama de Venn. La fase 3, pues, toma en cuenta la célula de análisis de la propuesta de Ojeda, 2006, y pues tenemos que una célula de análisis, pues, establece criterios de carácter epistemológico, cognitivo y social.
y pues estos fundamentos están derivados del marco teórico para analizar datos recopilados de procesos referentes pues a la enseñanza y aprendizaje de estocásticos. En este caso, pues tenemos que los criterios, pues situación de referente, que está relacionado con esta propuesta, con estas propuestas de contextos y referentes de los problemas que se presentan a los estudiantes, las ideas fundamentales de estocásticos, que son las 10 ideas de Heitele, recursos semióticos, que en este caso se realizó desde el análisis de registros semióticos de la propuesta de Duval, los términos empleados que tomaron en cuenta pues el análisis comunicativos de la propuesta de Steinbring y pues otros conceptos matemáticos. Situación de referencia, ideas fundamentales y recursos semióticos pues nos llevaron a un análisis epistemológico y luego tomar en cuenta los términos empleados, sobre todo desde la entrevista semiestructurada, pues nos llevaron a un análisis comunicativo de los estudiantes. Por último, poner en juego todos estos criterios, pues nos llevó a la identificación de procesos y ubicación en mundos, tanto desde las propuestas de Brunner, Fishbein y Toll. Pues resultados. En el programa de estudios, pues tenemos una competencia general que resuelve problemas referentes a estadística descriptiva y probabilidad en su entorno académico, social y global. Para el programa de estudios, pues nos enfocamos en la competencia particular 2, ya que nos estamos enfocando en las ideas fundamentales de estocásticos de adición de probabilidades y producto de probabilidades. En este caso, pues, la competencia particular 2, referente a la teoría de conjuntos, técnicas de conteo y probabilidad. Y específicamente, pues, en el resultado de aprendizaje 2 y resultado de aprendizaje 3. El resultado de aprendizaje 2, en el que se obtiene la probabilidad de eventos que cumplan axiomas de probabilidad y en el toman en cuenta mucho la adición de probabilidades o la probabilidad de la unión de eventos. Y para el resultado de aprendizaje 3, en donde se calcula la probabilidad condicional, ya sea de eventos independientes y dependientes, en los problemas de estos tipos. Y pues aquí se toma bastante en cuenta la probabilidad condicional y el teorema de Bayes. Los resultados para el programa de estudios, pues se le aplicó células de análisis tanto al programa de estudios, al libro de texto, al cuestionario que se le aplicó al estudiante y además a la entrevista que se aplicó al estudiante. Una célula de análisis se puede resumir en una tabla de este tipo, en el que podemos tener los criterios de análisis y pues para el programa de estudios, el contexto de situaciones referentes, pues explícitamente habla de ámbitos académicos, social y global, que podemos pues relacionar con los problemas rutinarios de tipo real, realista y matemático de la propuesta de Díaz y Poblete. Las ideas fundamentales, pues en el programa, medida de probabilidad, campo de probabilidad, adición de probabilidades, producto de probabilidades, equidistribución y simetría y combinatoria. A diferencia del libro de texto, que por ejemplo incluye ley de los grandes números, en el programa de estudios en ningún momento se habla de la ley de los grandes números, ni de axiomas de la probabilidad. Luego, los recursos para organizar y representar datos en el programa de estudios, pues se habla de la lengua, se propone lengua escrita, lenguaje numérico, y se habla específicamente de lenguaje simbólico y lenguaje gráfico. Sin embargo, tampoco en el programa de estudios se explicita qué tipo de lenguaje simbólico y qué tipo de lenguaje gráfico se debe usar. Por ejemplo, en ningún momento se habla de
diagramas de árbol para representar la probabilidad o el producto de probabilidades, por ejemplo, o de tablas, arreglos tabulares, por ejemplo, entre otros. Por lo que los recursos para organizar y representar los datos propuestos pueden quedar entredichos en el programa de estudios. Pues términos empleados, los de importancia, pues están en negrita, probabilidad clásica y axiomática. Sin embargo, en el programa de estudios, pues en ningún momento hay un desarrollo axiomático de la probabilidad, sino más bien se propone la enseñanza de los temas de la probabilidad desde un enfoque clásico. Eventos, ya sean excluyentes, no excluyentes, equiprobables, pues cabe destacar que en el programa de estudios también hay un enfoque hacia operaciones entre conjuntos, y este enfoque es precisamente porque en el resultado de aprendizaje 1 se propone enseñar operaciones entre conjuntos de manera modular. Entonces, se pretende volver a hacer uso de estas operaciones entre conjuntos en el desarrollo de los temas sobre probabilidad. Y luego, pues, a términos en los que, pues, queda claro que el enfoque del programa es algorítmico, es procedimental, pues en varias ocasiones se repiten los términos aplica adecuadamente, calcula, cálculo, forma ordenada, precisa, calcula correctamente. Entonces vemos además este carácter determinista del que ya había mencionado, hablaba Fishman en 1975, que la escuela de alguna manera propone al estudiante. Por último, induce a través del problema. Sí, este término pues causa un poco de... fue interesante de cierta manera, porque en el programa no es el estudiante quien está induciendo, sino que es el profesor quien presenta problemas para inducir durante la clase ciertos conceptos. Y por último, otros conceptos matemáticos como el de número y operaciones y conjunto y operaciones. Vemos que en número y operaciones se usa bastante el concepto de fracción, ya que se ve que el enfoque, se observa que el enfoque es en probabilidad clásica, y el de conjunto y operaciones debido al resultado de aprendizaje 1. Pues epistemológicamente, pues ya haciendo pues mella al triángulo epistemológico, pues el triángulo epistemológico para los resultados de aprendizaje 2 y 3 del programa de estudios, pues deja entredicha la relación entre concepto, referencia y símbolo, entre las tres. ¿Por qué? Porque en referencia pues se habla de un ámbito académico, social y global. Sin embargo, no se especifica qué tipo de problemas son los que se les van a presentar a los estudiantes. Luego, para el concepto de adición y de producto de probabilidades, pues se proponen lenguajes naturales, simbólicos, gráficos. Sin embargo, no se está hablando en ningún momento de diagramas de árbol, no se está hablando de arreglos tabulares, entre otros, entre otras representaciones o producciones que podría tener el estudiante o que se le podría proponer al estudiante. Siempre los resultados para los medios de enseñanza, pues en el libro aparecen términos como traslape entre conjuntos para referirse a la intersección de conjuntos. Cuando hay un traslape entre conjuntos en el libro, pues se le propone al estudiante que ponga mucha atención, porque en la idea de adición de probabilidades se puede producir un error de doble conteo, y es cuando el estudiante, además de sumar la probabilidad de ambos eventos, suma la probabilidad de su intersección. Entonces, sí se le pretende al estudiante mostrar este error de doble conteo, como se dice explícitamente en el libro, y pues también hay términos como comprensión visual, que sí en el libro no se habla mucho de qué se refiere con comprensión visual, pero se está refiriendo al manejo o al tratamiento de producciones o registros. Y pues otros conceptos matemáticos que aparecen en el libro, número y conjunto.
Pues aquí podemos ver el ejemplo, traslape entre conjuntos. En este caso, pues el libro propone problemas de tipo realista. En este caso, tiene que ver con un cuadro de Punnett, en el cual propone chícharos de cierto tipo de vaina y de cierto tipo de flor, que tienen algunos colores específicos. Y pues vamos a ver un análisis más adelante. Este es un análisis que nos lleva a la conversión y tratamiento de registros en el libro de Triola, y pues la conversión y tratamiento desde pues la propuesta de Duval de 2017. Entonces comienza con bastantes de los capítulos, de los apartados del libro, de las secciones mejor dicho, comienzan con lenguaje natural. Por ejemplo, en este caso, cálculo de probabilidades, unión de eventos A y B. Luego hay una mezcla entre lenguaje natural y simbólico. Entonces vemos probabilidad de A o B, o probabilidad de A y B. Entonces esta mezcla entre lenguaje natural y simbólico se vuelve intermitente en algún momento en el libro, lo cual puede hacer que el estudiante se mantenga en el mundo de incorporación y mundo simbólico, y no pase a un mundo axiomático. Luego, pues vuelve a lengua natural, por ejemplo, el cálculo. Luego otra conversión, en este caso es un diagrama de Venn para intersección de eventos, espacio, muestra y probabilidades. Entonces, estos diagramas de Venn en el libro, pues, se proponen con intersecciones de áreas, y pues estas áreas nos hablan ya de una probabilidad continua, quizá, de la que no se había mencionado ningún tipo de idea en el programa de estudios. Luego, lenguaje simbólico. Luego hay un tratamiento y conversión entre el lenguaje simbólico y en este caso, un diagrama de flujo, en el que es notorio un tratamiento operacional de los conceptos, en los que la decisión es, bueno, si los eventos son mutuamente excluyentes o no. Entonces vemos aquí un rombo de decisión. Entonces, si son mutuamente excluyentes, pasa un algoritmo. Si no son mutuamente excluyentes, sucede otro algoritmo. Y por último, hay una recapitulación del problema de inicio. Esto lo vamos a hacer un poquito más rápido. Entonces, hay una correspondencia, sí, entre las unidades matemáticamente significativas. Sí se hizo este análisis en el que en el libro sí se ve una cantidad grande de tablas para la adición de probabilidades. Entonces vemos que en un arreglo tabular en el libro pues se resume de esta manera: la cardinalidad de la intersección de un evento A que se refiere a una primera probabilidad y un evento X que se refiere a una segunda probabilidad, de la cual en el libro además se muestra su complemento. Luego la intersección de ese mismo evento A y el complemento de X. Luego se ve que esas cardinalidades, al ser sumadas, tenemos la cardinalidad de A y X más la cardinalidad de A intersección complemento de X. Y pues luego se procede a un lenguaje simbólico del que se extraen los datos de la tabla de doble entrada, y en el que vemos este tratamiento en el que la probabilidad del evento A o X en el libro pues se propone como la cardinalidad de un evento A entre la cardinalidad del espacio muestra más la cardinalidad de un evento X entre la cardinalidad del espacio muestra menos la cardinalidad de la intersección de A con X y sobre la cardinalidad del espacio muestra. Entonces vemos que hay un tratamiento meramente clásico de la probabilidad. No hay un tratamiento axiomático ni subjetivo de la probabilidad. Por lo que vemos en el triángulo epistemológico que hay pues un rompimiento o una relación entredicha entre símbolo y concepto. En este caso es para el producto de probabilidades. Pues se presenta un problema en el que se pone en el que se explica que los estudiantes están resolviendo un examen
verdadero o falso, y luego por cada decisión, ya sea verdadero o falso, tienen 5 opciones, 5 opciones de opción múltiple. Entonces, si se realizan suposiciones al azar para ambas respuestas, la pregunta es cuál es pues, la probabilidad de que en el primer reactivo la respuesta sea correcta y en el segundo, la segunda respuesta también sea correcta. Entonces vemos que se está trabajando con el producto de probabilidades. En el libro se especifica el producto de probabilidades, sin embargo, el símbolo que se utiliza, pues, mezcla algunos símbolos que no tienen que ver con la probabilidad, que más sería un acercamiento simbólico a las 2 respuestas y luego a las 5 respuestas del segundo caso. Y sí vemos las opciones, las posibilidades, pero más bien se plantea como un principio de conteo y no como una probabilidad. Entonces sí vemos que hay una ruptura entre el concepto y el símbolo para este caso del producto de probabilidades. Pues para la propuesta institucional, los resultados, hay un enfoque de probabilidad clásico y determinista, como lo había mencionado. Hay una categorización funcional, o sea, en la que hay preferencia por procedimientos y en el encapsulamiento de procedimientos. Hay un tratamiento a lo más de los mundos de incorporación simbólica, o sea, cuando el estudiante tiene una incorporación conceptual, se acerca por primera vez a los conceptos o a las referencias u objetos de esos conceptos, y simbólico axiomático, en este caso, en el tratamiento de símbolos para la resolución de un problema específico. Pues esperaría por el estudiante la aplicación de procedimientos encapsulados para resolver problemas y producción de registros. Y pues hay una intermitencia de signos formales y coloquiales. Además, pues vemos en el libro diagramas de árbol como modelos generativos que carecen de símbolos técnicos, sino que tenemos diagramas de árbol en los que los símbolos son más de incorporación. Y pues como una red categorial, pues tenemos pues según una jerarquía de generalidad, pues tenemos para la probabilidad de la unión de eventos y de la intersección de eventos, pues tanto en el libro como en el programa de estudios, estas son hijas de una categoría llamada probabilidad de eventos, que tiene como ideas subyacentes la medida de probabilidad, el campo de probabilidad, la equiprobabilidad y la combinatoria. La probabilidad de la unión, pues se basa, ya sean los eventos sean mutuamente excluyentes o eventos no excluyentes en los que hay necesidad de restar la intersección de las probabilidades. Para la probabilidad de la intersección de eventos, pues se trabaja con la probabilidad condicional, ya sea de eventos independientes o de eventos dependientes. Y además se trabaja con el teorema de Bayes, que está relacionado directamente con el teorema de la probabilidad total, que en ninguno de los dos medios pues hay un acercamiento explícito a este, pero sí aparece en la resolución de problemas. Para el caso de estudios, MC, pues tenemos esta correspondencia de unidades matemáticamente significativas. Entonces tenemos un primer problema en el que el estudiante identifica los eventos del problema y las probabilidades de acuerdo con las cardinalidades que se están presentando en el problema. Entonces sí vemos que hay una identificación de los datos del problema, de los eventos. Entonces tenemos el evento A, el evento A para un rango de edad, el evento responde, el evento no responde para el estudiante. Sin embargo, en la pregunta del problema, vemos que el estudiante sí comete un error, porque se pregunta cuál es la probabilidad de que sea una persona de rango de edad de 26 a 35 años o alguien que rehusó a responder y propone una probabilidad condicional en vez de la probabilidad de la unión de eventos. Entonces sí vemos que hay una relación entre los datos del problema. Sin embargo, la estudiante no puede reconocer la probabilidad de la adición de probabilidades en la pregunta del problema. Entonces, de hecho, cuando al estudiante se le pregunta por qué eligiste este tipo de diagrama para el diagrama de árbol para resolver el problema, y dice, había 2 grupos y cada grupo se subdividía en otros. Entonces sí vemos
un tratamiento, perdón, algorítmico de la idea de adición de probabilidades y un no reconocimiento de la idea de adición de probabilidades para el problema 1. Pues esto se confirma en el problema 2, en el que se le pregunta qué significa que los eventos sean independientes, porque en el problema 2 el estudiante tuvo una confusión entre exclusividad e independencia de probabilidades. Exclusividad para la adición de probabilidades e independencia para su producto. Entonces, sí, el estudiante tiene una confusión y dice que los eventos sean independientes significa que su intersección es cero, que no hay una intersección entre los eventos. Luego se le pregunta que si es lo mismo que sean mutuamente excluyentes y ella dice que sí. Entonces, según esta correspondencia de significados y significadores, podemos ver que hay una confusión del estudiante entre independencia y exclusividad. Y precisamente puede ser por un tratamiento coloquial de los términos que se están empleando. En el problema 3, pues vemos de nuevo esta equivocación en la que el estudiante habla de eventos dependientes si tienen intersección y eventos independientes si no tienen intersección. Sin embargo, no tome en cuenta que los eventos independientes o dependientes, en este caso, pues ya tienen la necesidad de que exista una intersección entre ellos para la idea de producto de probabilidades. Entonces, así vemos estas falencias para el estudiante. Y pues para el problema 4, pues se pretende, le muestran en el problema 4 trabajadores. Estos confeccionan ciertos porcentajes. Vemos que hay también un tratamiento del porcentaje. Luego, de acuerdo con esos porcentajes de producción, hay porcentajes de artículos defectuosos y dado que se selecciona un artículo al azar, ¿cuál es la probabilidad de que ese artículo haya sido confeccionado por un trabajador y que además esté en perfectas condiciones? Esta ahí debe haber supuesto en el estudiante un reconocimiento del producto de probabilidades y pues sí, hace un uso del producto de probabilidades, de hecho, y pues este acercamiento lo tiene a través del teorema de Bayes y pues menciona que usó el teorema de Bayes pues porque se está hablando una condición en el problema, en donde vemos que hay un malentendido, ¿verdad? Porque para el estudiante, independientemente de si la probabilidad es a priori o a posteriori, siempre utiliza el diagrama de Venn y siempre utiliza el diagrama de árbol, a pesar de que pueda además utilizar algún otro tipo de registros, como en este caso, que propone una tabla de la que en la que organiza de cierta manera la información. Y pues, ¿dónde está la condición que se refiere a T dado B para el estudiante? Es donde dice y que además. Entonces sí vemos que hay un reconocimiento de la probabilidad condicional, pero este reconocimiento lo utiliza con la fórmula de manera incorrecta. Entonces tenemos la probabilidad de no defectuoso dado el trabajador 1 para el estudiante y sin embargo utiliza con orden incorrecto pues esta probabilidad. Pues. No defectuoso dado el trabajador 1 cuando debió haber sido trabajador 1 dado no defectuoso. Y pues epistemológicamente pues vemos una ruptura en los tres vértices del triángulo, pues para la adición de probabilidades pues esta confusión entre eventos independientes, independencia de eventos y eventos excluyentes. Y pues esta confusión lleva al estudiante a no identificar en la referencia que la probabilidad de la unión de eventos se debe expresar como la probabilidad de la adición de probabilidades. Y en el caso del producto de probabilidades también vemos pues una ruptura
En este caso es porque el estudiante no tiene un manejo simbólico o un manejo sí, simbólico de la situación, y vemos que ya sea porque recordó mal la fórmula o porque no sabe cómo utilizar la fórmula o porque simplemente lo ve como una fórmula, como ya respondió. Entonces sí vemos que hay una ruptura entre el concepto y el símbolo. Y una ruptura entre la referencia y el símbolo, pues porque nos está diciendo que en la pregunta tenemos que irnos directamente al teorema de Bayes y no a una probabilidad condicional que no requiera del uso del teorema de Bayes. Pues observaciones, el mundo al que llega para las ideas en foco, pues es el mundo de incorporación conceptual, y pues tiene algunos métodos de reconocimiento con dificultad en procesos de repetición y lenguaje. Las dificultades en uso del lenguaje técnico, la regla del producto pues se evoca de forma correcta solo en el reconocimiento de la probabilidad condicional y en el uso de diagrama de árbol. Entonces, para casi todos los problemas utilizó el diagrama de árbol del estudiante. Y pues la deficiencia en la comprensión del estudiante en los temas en foco, pues reveló sesgos de lenguaje que pueden deberse a la categorización con atributos de criterio, según Brunner, y pues la validación de esa categorización por congruencia afectiva para Brunner. Congruencia afectiva son como los procedimientos con los que el estudiante se siente cómoda, o aquellos sesgos en los que tienen que ver pues heurísticas de disponibilidad, aquellos pues sesgos que tienen que ver con la memoria. Pues conclusiones, en la propuesta institucional pues se revela una carencia de continuidad, tratamiento y de términos, y además de recursos semióticos, conceptos y situaciones de referencia. Además pues se ve una modularización de los contenidos, no solamente de acuerdo con áreas como cálculo, geometría, etcétera, sino que dentro de la misma probabilidad y estadística se ven módulos, uno primero de estadística, uno segundo de probabilidad y uno tercero de distribuciones probabilísticas. Luego el caso de estudio pues revela un dominio de ideas en foco en el mundo de incorporación para la adición de probabilidades y de incorporación simbólica, ya que para el producto de probabilidades sí utiliza diagramas de árbol y algunos, y luego del reconocimiento, pues realiza algunos procedimientos simbólicos. Y pues mostró dificultad en la categorización de la idea de adición de probabilidades por su uso coloquial de categorías. Entonces el uso coloquial de las categorías excluyente, no excluyente, o independiente e independiente. Y pues hay una preferencia por el diagrama de árbol para resolver problemas, y pues el diagrama de árbol se utiliza como modelo generativo en los medios de la enseñanza y se refleja en la resolución del estudiante como modelo generativo en el aprendizaje. Y pues una estrategia de enseñanza pues debería pues involucrar las ideas fundamentales de estocásticos, con adaptaciones en la continuidad y la integridad del área de probabilidad y estadística, enseñado pues desde el carácter extensional, ponerle mucho cuidado al carácter extensional para evitar sesgos de pensamiento como los mencionados en Tversky y Kahneman. Además, poner énfasis en el tercer axioma de probabilidad y la unión de eventos para la idea de adición de probabilidades, y la probabilidad condicional y teorema de Bayes para el producto de probabilidades. Proponer variedad de situaciones de referencia y registros semióticos además en ejemplos y problemas que favorezcan cada idea. Y pues las referencias bibliográficas, y eso es lo que iba a presentar. Muchas gracias, José Luis. Vamos ahora a pasar a la fase de preguntas y comentarios. Quien quiera participar, por favor, puede levantar su mano o abrir directamente su micrófono. Y las preguntas y comentarios que estén en Facebook, yo te las haré llegar. ¿Sí?
Ok, hay un comentario, bueno, una pregunta, comentario en el chat de Zoom por parte de Evelyn Soto. Dice, muchas gracias, José, muchas gracias por la presentación. José, mi pregunta es, ¿cómo seleccionaste los 6 problemas? Es decir, ¿qué aspectos consideraste para saber que estos problemas te ayudarían a contestar tu pregunta objetivo de investigación? ¿Cómo fue este proceso? Sí, pues primero que nada, pues los problemas hacen eco de ciertos problemas que estaban en el libro de probabilidad y estadística de Triola, y además pues, de otros medios que se analizaron, a pesar de que no están presentados en la actividad de hoy. Y pues estos problemas se seleccionaron tomando en cuenta, pues, primero el nivel o el mundo del pensamiento matemático al que se podrían adjudicar, pues, y los procesos que podrían, pues, distinguir estos problemas, primero que nada, pues. Además, se tomó en cuenta que en los problemas hubiese, por ejemplo, en el problema 1 y el problema 4, hubiese la necesidad de que el estudiante presentara un registro semiótico, pues precisamente para hacer la relación entre registros de la pregunta de investigación. Entonces, sí, en el problema 1 y el problema 4, pues se esperaba cierto tipo de registro, a pesar de que los estudiantes pudieran plantear cualquier otro tipo de registro. Pues entonces, sí, luego tenemos la pregunta, por ejemplo, de la aguja de Buffon, en donde sí tenemos otros tipos de registros que se pueden encontrar, o en el problema 2 y 3, que son meramente matemáticos, que se esperaban, bueno, registros simbólicos. Sí fue, pues el proceso fue bastante interesante, pues los estudiantes, además de responder con algunos registros convencionales, pues usaban registros propios. Por ejemplo, bueno, el estudiante MC que usaba estas tablas para organizar información, y estas tablas no precisamente explicaban totalmente el problema o los datos. O luego, por ejemplo, el uso de símbolos como un check para sí respondió, o de una X para no respondió. Entonces sí, a través de este análisis de los registros y de las unidades significativas para los estudiantes, pues se realizaron algunas relaciones entre los símbolos que utilizan los estudiantes y las referencias, así como entre los símbolos y los conceptos. Y pues básicamente lo que se propuso en el cuestionario, pues obedeció a esto, y ya se complementó con las preguntas que habían en la entrevista. Entonces, ya esta relación entre los registros semióticos, por ejemplo, o esta relación entre referencias y referencias y símbolos, o referencias y conceptos, pues se determinó a través de las entrevistas. Entonces, sí fue un proceso que fue pues bastante como cuidadoso. Pues primero se propuso una célula de análisis para cada uno de los documentos, en este caso para el cuestionario, según tu pregunta, una célula de análisis para el cuestionario, una célula de análisis para la entrevista. Y de acuerdo con estas células de análisis, pues como los datos ya estaban vertidos en las células, pues se tomaron esos datos pues para proponer triángulos, para inferir triángulos epistemológicos y para inferir el surgimiento de las ideas en los estudiantes para la resolución de esos problemas específicos. Y bueno, pues eso. Y para hacer los análisis de significados y significadores. Entonces sí fue un proceso bastante largo, y sí de bastante cuidado. Y pues eso, no sé si respondí tu pregunta. Muchas gracias. Sí, muchas gracias y felicidades por la presentación. Gracias. Gracias, Evelyn, por la participación.
No sé si alguien más quiera hacer algún otro comentario o pregunta. Me parece que en Facebook no hay preguntas ni comentarios. Entonces no sé si alguien más quiera participar. Ok, yo tengo una pregunta. Cuando haces como que vas y revisas el plan de estudios de la DEMS y te fijas como en los RAPs, en los resultados de aprendizaje, este, ¿cuál es como el objetivo? O sea, como que fui entendiendo que es para ver como el temario, el tratamiento que le dan a la probabilidad de la estadística, pero tú qué estás buscando como, o sea, ¿qué preguntas te haces, digamos, si se puede, si te hiciste preguntas, pues, ¿no? Sí, sí, bueno, pues cuando pues se aplicó pues el análisis al programa de estudios, pues lo que se buscaba es responder pues a una de las preguntas específicas primeramente, que era hacer una caracterización pues del programa de estudios. Y precisamente es porque en la investigación lo que se pretendió es hacer una comparación entre cuál es la propuesta para el programa de estudios y cómo se caracteriza la comprensión de los estudiantes. Entonces, si bien es cierto, pues no se hizo pues no se tuvo un acercamiento empírico al aula de clases regular, entonces lo que se pretendió es hacer el acercamiento pues, hacia la parte social desde el contexto o desde el contexto en el que se encuentra la enseñanza de los estudiantes. Entonces, ¿dónde se puede ver enmarcado ese contexto? Primero que nada, pues en el programa de estudios y en todas las recomendaciones que se hagan en el programa de estudios, ya sean medios, recomendaciones, etcétera. Entonces, lo que se pretendió ver con el programa de estudios es esta comparación entre cuál es el contexto, cuál es el marco social al que pertenecen la enseñanza de estos estudiantes y cuál es la comprensión de los estudiantes. Entonces, ya que no se tuvo ese acercamiento empírico al aula de clases, pues hay un acercamiento documental a la propuesta institucional. Entonces, sabemos que la propuesta institucional enmarca la enseñanza a la que están expuestos los estudiantes. Entonces, se pretendió ver eso, hacer una caracterización de la propuesta, de su programa de estudios y el libro de texto que se propone. Además, en la investigación completa se hace un análisis de aplicaciones web que se proponen en la propuesta institucional, del televideo, por ejemplo, que vieron los estudiantes, dada la situación de la pandemia. Entonces, si los estudiantes estuvieran expuestos a todo este contexto, ¿qué es lo que se espera de los estudiantes según esta propuesta institucional? Y luego ver qué es lo que alcanzan los estudiantes, dada qué tipo de comprensión o qué nivel de comprensión alcanzan los estudiantes, sería en este caso. Entonces, sí se pretendió eso, hacer como un contraste entre el contexto en el que surge la enseñanza de los estudiantes y la comprensión de ambas ideas para los estudiantes. Sí. Ok, muchas gracias. Gracias. Gracias a todos. Ok, Melvin, me parece que quiere
quiere participar, entonces adelante, por favor. Sí, gracias, Saraí. Permítanme, voy a ver si funciona. Sí, gracias, José, por la presentación. Pues, en términos generales, me parece un trabajo bastante interesante, con una fundamentación teórica y metodológica sumamente robusta. Entonces, mis preguntas van a ir como orientadas ahí, bueno, mi pregunta, ¿no? Bueno, primero te felicito porque es evidente la cantidad de trabajo que hay detrás, no solo en términos de reflexión teórica, sino también en términos de trabajo y análisis. Entonces, eso pues fue muy evidente en tu trabajo y eso me parece bastante genial para pues, para tu presentación, ¿no? Tengo una pregunta respecto de estos tres elementos teóricos que pues están son como los pilares de tu fundamentación teórica, es decir, la parte epistemológica, la cognitiva y la social. Mi pregunta es si en tu trabajo los articulaste de alguna forma o solo los consideraste como un marco conceptual teórico que fundamentara desde esos tres perfiles, desde esos tres puntos, tu objeto de estudio como tal. Bueno, mi primera pregunta, ¿no? Si de alguna forma se articularon estos tres. Ok. Siguiente, Sí. si quieres te hago todas las preguntas y ya tú me respondes al final. Bueno. Dale. La siguiente es sobre el análisis epistemológico. En tu diapositiva de metodología y organización, tienes ahí como el análisis epistemológico y está centrado como en varios elementos. Entonces, mi pregunta en particular es, bueno, ese análisis epistemológico deviene de la parte teórica de, a ver si lo recuerdo, epistemología social del pensamiento matemático, y si ese es el caso, ¿cómo viste lo social de esa epistemología en particular? Bueno, a mí me interesa saber cómo lo estás viendo lo social de esa epistemología, ¿no? En términos de cómo hiciste ese análisis epistemológico, en términos de lo social y pues, asociado pues, a tus datos en particular. La otra pregunta es relacionada sobre el proceso de análisis como tal. Me pregunté, primero si antes de la entrevista ya habías hecho un análisis de las hojas de trabajo de los estudiantes que te habían enviado antes por correo, o si únicamente habías como revisado de manera superficial o general cómo habían desarrollado las tareas, etcétera, o si habías hecho un análisis profundo para evidenciar en dónde los estudiantes habían cometido errores matemáticos. Eso me lo pregunté porque yo decía después, en la entrevista José tuvo la posibilidad o la oportunidad de preguntarles, o de reconocer, ¿no? ¿En qué estaban pensando los estudiantes para poder no reconocer elementos o para poder tener algún error matemático, etcétera, ¿no? Entonces, bueno, tenía esa duda si habías hecho el análisis antes o si en la entrevista también buscabas reconocer ese pensamiento de los estudiantes atrás de esos errores matemáticos o el de no reconocer elementos, etcétera, ¿no? Esas son como mis preguntas, José, muchas gracias. Pues, bueno, sobre la primera, esta pues, investigación está como adscrita a un programa de la pues, doctora Ojeda, en el que se toma en cuenta pues, estos tres ejes teóricos, ¿verdad? Entonces, los ejes teóricos responden a los criterios que se proponen pues, en la célula de análisis. Y pues sí se buscó una articulación de los marcos teóricos. Además se añadieron algunos elementos a los marcos teóricos. Precisamente la articulación está desde la propuesta de célula de análisis, que es una propuesta de 2006. Y pues esta célula pues pone en juego fundamentos epistemológicos, sociales y cognitivos. Entonces, además se le añadió precisamente algunas cuestiones que pudieran articular, por ejemplo, el análisis de registros semióticos de Duval, que sí se articula o se puede hilvanar con la parte de recursos de la célula de análisis, recursos para representar y organizar los datos. Entonces, en este caso, la propuesta de Duval fue bastante coherente con lo que se estaba buscando para esta investigación específicamente, así como los mundos de David Toll para hablar sobre los pues, procesos cognitivos. Entonces, para esta investigación sí se buscó
pues articular los marcos teóricos, pues tomar lo que ya estaba en este programa y poder añadir aquellos marcos teóricos que fueran de utilidad para esta investigación en específico, porque esta investigación, pues, además tuvo bastante énfasis, además de lo epistemológico, lo cognitivo, lo social, en los registros de representación que están dentro de este ámbito cognitivo, pues. Entonces, si viste el aspecto cognitivo, sí era bastante robusto, pero además el aspecto cognitivo, pues, desde cada uno de los autores toma en cuenta las ideas fundamentales de estocásticos de Itele, por ejemplo. Además, las ideas de estocásticos de Itele son resumidas en algunas de las propuestas de Brunner, y asimismo Fishbein trabaja con estos procesos probabilísticos. Entonces, sí, a pesar de que se vea gran cantidad de marcos teóricos, en realidad todos estos están articulados y pues se vierten de alguna manera en la célula de análisis, y todo aquello que se añadió, por ejemplo, las tipologías de situaciones de problemas de Díaz Poblete, así como de Gall, pues caben dentro de las líneas que, perdón, dentro de las líneas que se pueden poner en la célula de análisis. Y luego, pues, para la pregunta 2, es una buena pregunta, pues, la interacción social en la propuesta de Steinbring de 2005, pues, pone énfasis en la comunicación. Entonces, en la conversión y en la relación entre significados y significadores. Entonces, para hacer el análisis, para tomar en cuenta el eje social, pues se toma en cuenta la interacción social del estudiante. ¿Dónde? Pues la interacción social en la educación no solamente ocurre pues en las aulas de clase. Cuando el estudiante está leyendo un libro, hay una interacción social entre la propuesta que está en el libro y el estudiante. Hay una comunicación que se está desarrollando, aunque no sea de forma directa. Entonces, en la entrevista hubo interacción con los estudiantes, y los estudiantes pudieron realizar esta interacción social que llama Steinbring, pudieron realizar una conversión entre significados y significadores, que fue lo que se tomó en cuenta para la parte social, ¿verdad? Entonces, ya que no hubo un acercamiento empírico al aula de clases, pues se toma en cuenta la relación y las conversiones entre significados y significadores de los estudiantes de acuerdo al manejo al tratamiento de cada concepto, de acuerdo con cada referente y al uso de signos específicos. Y pues antes de la entrevista, pues los análisis que se les hicieron al cuestionario, pues no fueron antes de la entrevista, ¿verdad? No fueron precisamente con célula de análisis y realizando todas las inferencias que se hicieron ya entrevista versus cuestionario, que se hicieron juntos, pues precisamente para identificar como errores de los estudiantes. Entonces sí se realizó un análisis de identificación de errores, del por qué se utilizaban términos, etcétera, pero no fue el análisis profundo que sí se realizó al momento de tener entrevista y cuestionario juntos. Entonces sí habían ciertas cuestiones generales de la célula de análisis que ya se tomaban en cuenta, pues, por ejemplo, los fundamentos epistemológicos o las ideas fundamentales de estocásticos, utilizar ciertos términos para estas ideas, identificar los signos, los símbolos, perdón, que utilizaban los estudiantes, utilizar otros conceptos matemáticos. Entonces, sí hubo una primera identificación, aunque no tan profunda, del cuestionario para el diseño de la entrevista. Sin embargo, sí se tomaron en cuenta, pues, elementos que
que se revelaban en el cuestionario. Entre estos elementos, pues, términos, tratamiento de términos, perdón, tratamiento de ideas fundamentales, tratamiento simbólico, otros conceptos matemáticos utilizados, entre otros. Entonces, antes de la entrevista, pues lo que se buscaba, pues en el cuestionario era reconocer estas, obviamente sí, para el diseño del cuestionario, sí ya se preveía que se pudieran llenar los criterios de análisis, pero luego, antes de la entrevista, a pesar de que se pretendían llenar criterios de análisis también, todavía no estaba hecha esta comparación entre cuestionario y entrevista, que se realizó al final, pues, en donde ya todo, pues, se trata de circular en un análisis en el que se pongan en juego, pues, todos los elementos del marco teórico, todos los elementos metodológicos, y que puedan dar resultado a las preguntas de la investigación. Sí, gracias, José. Bueno, me acaba de surgir una nueva duda respecto de por qué consideraron mandar los cuestionarios por correo. Es decir, o sea, yo pensaría que otra idea para poder construir esos datos que construyeron en las hojas de trabajo los estudiantes, podría haber sido una sesión por Zoom, dado que, Sí. que el proceso de solución se diera como en una comunicación, ¿no? Constante. Sí, creo que ahí no me voy a entender bien. De hecho, sí fueron 7 sesiones, pues, y a pesar de que hubo un envío por correo electrónico, pues la sesión de resolución de cuestionario fue una sesión en Zoom. Entonces, okay. Bueno, en Teams en este caso. Entonces, hubo una sesión en Teams en la que se les envía el cuestionario a los estudiantes. La sesión permanece activa con video, así como se pudo ver en la diapositiva, que el estudiante aparece respondiendo su cuestionario y entonces, pues, una vez lo termina, lo devuelve a través de correo electrónico, siempre dentro de la misma sesión. Luego se les agradeció a los estudiantes, pues, que hayan podido resolver los problemas de este cuestionario. La resolución duró 2 horas y pues sí, se realizó a través de la plataforma Teams. Entonces no fue como impersonal, o sea, fue una sesión en la que se les envía el cuestionario, se mantiene activa la sesión las 2 horas y ellos devuelven a través de correo electrónico, siempre con la sesión activa. Claro, el correo fue una forma para recogerlo, la producción. Exacto, sí. Dado que no podíamos tener una reunión directa con ellos y estar en la presencialidad con ellos, pues se pretende pues esta reunión, videoconferencia a través de Teams y pues no supervisarlos en sí, en su resolución, sino mantener este contacto en el que ellos puedan preguntar, en el que ellos, pues, si hay algo que no entienden, alguna duda, lo puedan preguntar y pues es lo que se trató de hacer. Pues. Sí, sí. No, muchas gracias, José. Bueno, gracias a vos. Muchas gracias por las preguntas y participaciones y por la respuesta. No sé si alguien más tenga algún comentario o pregunta. Creo que no hay más preguntas, ¿no? Si no hay más preguntas o comentarios, agradecemos nuevamente por haber compartido con nosotros los resultados de tu línea de investigación y la retroalimentación que hubo el día de hoy. A continuación, daré lectura al diploma que se le hará llegar al ponente. Me parece que ahí pueden ver mi pantalla. Muy bien. El Centro de Investigaciones y Estudios Avanzados del Técnico Nacional, Departamento de Matemática Educativa, otorga el presente reconocimiento a José Luis Ávila Betancourt
por su conferencia Comprensión de adición y producto de probabilidades, caso de un estudiante de bachillerato tecnológico, impartido en la edición 171 del Seminario de los Jueves del Área de Educación Superior. Ciudad de México, del día 1 del mes de diciembre 2022. Firmado por la doctora Rosa María Farfán, quien es coordinadora del Seminario de los Jueves del Área de Educación Superior del Departamento de Matemática Educativa. Muchas gracias por habernos acompañado. Muchas gracias por la charla. Muchísimas gracias por la invitación. A continuación, daré algunos avisos que son importantes para la comunidad. Algunos anuncios. Me parece que ahí se puede ver en pantalla. El primer anuncio es la Conferencia Interamericana de Educación Matemática en su edición 16. Número 16. Me parece que hasta el 30 de noviembre de 2022 para la convocatoria estará abierta, y aquí está un código QR por si quieren checar la convocatoria. Después tenemos el CIBEM, que es el Congreso Iberoamericano de Educación Matemática, que se llevará a cabo del 5 de diciembre al 9 de diciembre. Y entre algunos núcleos temáticos tenemos la resolución de problemas en clase de matemáticas, la tecnología digital, la formación de profesores en enseñanza de matemáticas y la investigación en matemática educativa, historia y social y educación de matemática en Iberoamérica, comunicación y difusión de las matemáticas. En la inscripción para el evento es hasta el 5 de diciembre. Y finalmente tenemos la Escuela de Invierno de Matemática Educativa en su edición número 25, que se llevará a cabo del 6 al 9 de diciembre del año 2022, sede virtual en Chihuahua. Y aquí habrá algunos eventos como ponencias, reportes de investigación y experiencias didácticas. Aquí también tenemos un código QR por si quieren checar el cronograma de eventos. Por parte de la coordinación del Seminario de los Jueves, agradecemos la asistencia a todos los participantes. Muchas gracias. Por parte del seminario y de la coordinación, pues les deseamos un feliz año, feliz Navidad. Parece ser que este es el último evento del año en cuanto al seminario. Y nos vemos el siguiente año. Quien quiera participar en la foto, por favor, prendan su cámara para tomar la foto tradicional del seminario, por favor. Muchas gracias. Que pasen bonitas fiestas. Bueno, entonces tomo la foto y les aviso, ¿vale? 1, 2 y 3. Listo. Gracias. Muchas gracias. Hasta luego. Que estén bien. Gracias. Nos vemos. Igual, doctora. Un Felices abrazo. fiestas y nos vemos entrando el año. Felices Hasta luego, muchas gracias.